Buenos días para todos nuestros seguidores en las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Diario del Huila, en donde estaremos hablando un poco de la situación que ocurre con Discolmets y la dispensación de medicamentos por parte de la nueva EPS a, digamos, a sus afiliados por parte, digamos, de este dispensario. Como a modo de contextualización, la situación es que eh, antes, hasta el año pasado, se estaba manejando con otro dispensario y por dificultades, digamos, en el suministro, este dispensario unilateralmente decidió no hacer más, no tener más este contrato. Esto ha generado, digamos, una serie, digamos, por así decirlo, una serie de complicaciones con el nuevo, digamos, operador. Y ha generado, digamos, unas quejas por parte de la población. Estamos con el personero Gerson Bastidas, el personero de Neiva, que nos va a estar hablando un poco sobre cómo está la situación. Buenos días, personero. Hasta ahora, cómo se ha visto la situación, cómo han sido, digamos, las quejas por parte, digamos, de la ciudadanía y cuál ha sido la respuesta de Discolmex y la nueva EPS, porque se han estado, digamos, al principio estaban tirando como la pelota entre ellos. ¿Cómo está la situación? Bueno, Gustavo, un cordial saludo para usted, para las personas que nos están viendo o que siguen o que en algún momento se conectarán y harán parte de esta transmisión y de este compartir un poco de la experiencia nada positiva que estamos teniendo en este momento en nuestro territorio. Como usted bien lo ha indicado, en el mes de diciembre pues se generó ya una crisis definitiva con el dispensario con subsidio del que ya veníamos recibiendo una multiplicidad de quejas, de inconformidades, de incumplimientos en la prestación del servicio para los afiliados de la nueva EPS. Esta situación desencadenó con una medida preventiva o cautelar por parte de la Secretaría de Salud del Departamento del Huila, donde ordenó el cierre temporal de una de las dos sedes o uno de los dos puntos de distribución de medicamentos de este dispensario en consideración a, insisto, las múltiples quejas y requerimientos por la no entrega de insumos y de medicamentos desde varios meses atrás, uno diría que inclusive periodos superiores a un año, en algunos casos, en algunos eventos de usuarios que no habían recibido sus medicamentos. A esto, o mejor, esta situación desencadena la necesidad en cuanto a que la nueva EPS genere una articulación contractual, genere un nuevo vínculo con un nuevo prestador o un nuevo operador de la distribución de medicamentos e insumos. Ahí es cuando ya finalizando el año y finalizando el 2025 e iniciando el 2026 se genera una articulación contractual entre la nueva EPS y Discolmet. Este prestador ya estaba de alguna manera habilitado en nuestro municipio con una de las sedes o una de sus sedes para las personas afiliadas a Sanitas. Con ellos también habíamos tenido de alguna manera algunas intervenciones, sobre todo por dificultades en el marco de la sede operativa en el barrio Primero de Mayo, donde normalmente pues se presentaban quejas más era como por el contorno, por la convivencia, por el tema de la dinámica que tenían de atención allí. Una vez se hace esta articulación entre la nueva IPS y Discolmet para ser el nuevo prestador u operador de los servicios de farmacéuticos, pues comienzan las dificultades, atendiendo que, como todos lo hemos visto, como todos los ciudadanos que necesitan de este servicio lo han podido denunciar, pues se comienza a prestar el servicio de una forma un poco inoportuna, por decirlo de alguna manera, se comienzan a generar una serie de situaciones que desde luego traen dificultades para los usuarios y que en vez de dar una solución a ese problema que ya venía presentando con subsidio en cuanto a las demoras, en cuanto a la no entrega de insumos, pues ahora se sumaron fueron unas nuevas dificultades. ¿Cuáles han sido esas principales quejas o dificultades en la habilitación de este nuevo operador? Lo primero es que en un periodo de tiempo muy corto, pues se hizo esa vinculación contractual y esto desencadenó que Discolmet no contara con un software lo suficientemente robusto y preparado para que en el momento en el que ha empezado a hacer este servicio, pues el programa funcionara y arrastrara toda la información de los miles
de usuarios que hacen parte de la nueva EPS. En un segundo lugar, las adecuaciones logísticas del espacio tampoco pues, se corresponden con la gran cantidad de personas que hacen uso y que están vinculadas o asociadas al régimen subsidiado de la nueva EPS. Y en un tercer escenario se genera la gran dificultad en cuanto a que tienen la metodología de trabajo o las condiciones contractuales que se fijaron entre Discolmet y la nueva EPS, pues establecen, ejemplo, un horario limitado de 7 a 3 y media de la tarde, establece un sistema de turnos que limita también esa posibilidad de la gente acercarse en cualquier hora a reclamar los medicamentos, lo cual ha propiciado que entonces las personas empiecen inclusive a dormir desde la noche anterior fuera del espacio para lograr alguno de esos turnos. Esas, de alguna manera, Gustavo, han sido como en resumen las principales denuncias. Hay otros detalles complementarios como que el aire acondicionado no funciona, que el sistema de llamado de turnos tampoco tenía una buena capacidad, entre otras situaciones que se han venido complementando, que hay venta de turnos, que hay personas que se dedican a hacer trámites y cobran por estos trámites y hacen que la gente que llega a hacer su propio gestión pues se quede sin ello, etcétera, etcétera. Creo yo, Gustavo, que ahí está como el contexto de lo que ha venido aconteciendo con este tema de la operación de Discolmet. Discolmet ha planteado, digamos, me imagino, o digamos después de unas intermediaciones de entidades como la personería, ha planteado un plan de contingencia. ¿En qué consiste ese plan de contingencia? Bueno, Gustavo, hay que decir que las denuncias ciudadanas sí han sido escuchadas. A veces la gente es bastante agresiva en los comentarios, desconocen algunos contextos y comenzamos a generar una sensación de resentimientos, de rabias y de reclamos frente a hechos que de pronto o no son así o no están pasando de esa manera. Y hago esta aclaración porque algunas personas han requerido, han dicho, es que la personería no hace nada. Pues es que hay que entender un poco ese contexto que he venido explicando y hay que comprender que no todas las entidades podemos entrar a resolver situaciones como esta. Una personería no puede darle órdenes a un dispensario. No, la personería no es quien contrató a Discolmet, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Procuraduría. Nosotros somos instancias que precisamente nuestra labor es insistir, requerir, llamar a relación, trasladarle a los competentes para que intervengan en la medida de sus deberes y de sus posibilidades también. En ese orden de ideas, habilitamos de manera conjunta entre la Procuraduría Regional del Huila, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Neiva un requerimiento extraordinario donde se les exigió a los representantes de estas empresas que son las responsables, las únicas responsables es la nueva EPS y Discolmet, porque son contratante y contratista quienes tienen esa responsabilidad para con los más de 130.000 usuarios de la nueva EPS en el departamento del Huila. Acá en la Personería de Neiva logramos la presencia de los representantes regionales de cada una de esas instancias y comienza uno a entender gran parte del por qué estamos donde estamos. Lo primero es que estas instancias a nivel regional no tienen poder de decisión alguno. Todo lo resuelven en Bogotá. Tanto la nueva EPS como Discolmet tienen unas juntas directivas, tienen unos jefes, unos directivos o administrativos desde la ciudad de Bogotá y esto empieza a ser difícil cualquier propuesta, cualquier idea que uno pueda tener o sugerencia para mejorar el servicio hacia la gente. Desde el minuto 1 comenzamos a tener dificultades porque las personas que llegan a las reuniones acá en Neiva, en el territorio, pues no son personas que tienen capacidad de decidir. No pueden tomar decisiones ahí en vivo y en directo. Segundo, se determinó, y esto lo digo con total seguridad porque fue algo que quedó claro en el marco de la mesa del pasado viernes, Discolmet no estaba preparado para asumir esa gran cantidad de usuarios al punto que el 5 o 6 de enero, ya cuando estaba la gente acercándose pues a las instalaciones de Discolmet, cuando comienzan a verse estas filas, apenas ellos de manera interna, tanto la nueva EPS como Discolmet, estaban de alguna manera poniéndose de acuerdo en cuáles iban a ser las tarifas, los valores para los diferentes insumos y bienes que van a prestar. Ya en concomitancia con la prestación del servicio, ni siquiera están definidas las tarifas. Y sumado a eso, pues tampoco el software estaba listo y las bases de datos y la instancia logística, todo lo que se necesita, el personal, la cantidad de personal que se iba a necesitar para atender este gran volumen de gente tampoco estuvo listo de manera previa, sino que se ha venido haciendo en la medida en que se han visibilizado todos los reclamos. Todo esto
pues genera los requerimientos de los que ya mencioné, de las instituciones de control, de las instituciones que velamos. De alguna manera ese es nuestro ejercicio: requerir, buscar, llamar, evidenciar, para que tomen medidas de fondo. ¿Qué hace Discolmed? Pues dice que iba a presentar un plan de contingencia. Para ese viernes pasado todavía no lo tenían listo. Luego se reprograma una nueva reunión para el día lunes, este lunes que acaba de pasar en horas de la tarde, y allí se hace una socialización en la Secretaría de Salud del departamento, donde expresan una serie de medidas que han tomado, una serie de turnos de personas o puestos de dispensación adicionales, unos computadores o unos puntos donde las personas pueden incluir o pueden redactar y radicar virtualmente su fórmula para tratar de descongestionar la parte física, la habilitación de unos orientadores adicionales que verifican, digamos, de manera previa si ese medicamento o ese insumo realmente está o no está, y que la persona no tenga que esperar horas enteras para que le toque el turno en ventanilla y luego le digan que el insumo no está, porque esa es otra problemática, no solamente de Discolmed, sino a nivel general, que yo no sé si la palabra correcta sea escasez o hay ausencia, no sé, pero faltan medicamentos, faltan insumos en los dispensarios y en este caso en Discolmed, y pues eso todo ha sido como parte de la problemática, porque no solamente es hacer las filas de temprano, sino también cuando la gente le toca el turno, después de estar 10, 11, 12 horas, pues no está el medicamento, no está el insumo, entonces viene la mayor inconformidad para esa gente que se ha sometido. Entre otras medidas, Gustavo, pues se le ha sugerido a este dispensario que amplíe el horario de atención, que lo habilite hasta por la noche, que de manera especial y mientras se evacúa esta contingencia habilite turnos los fines de semana, que le permita a cualquier persona ir en el transcurso del día y ojalá hasta parte de la noche para poder evacuar un poco esta congestión. ¿Qué se determinó también el día lunes? Se vino a comprender. Resulta que muchas personas traían ya muchas fórmulas atrasadas con subsidio, muchas fórmulas que estaban pendientes, muchos medicamentos que no les entregaron. Resulta que parte de la dificultad o de la improvisación, yo lo podría llamar así, de la falta de planeación que se generó entre la nueva EPS y Discolmed de cara a los usuarios, generó que Discolmed la nueva EPS le remitiera a los usuarios un mensaje de texto masivo donde le decía que ya se podían acercar a reclamar los medicamentos. Y esto ha sido parte de esa dificultad, porque pareciera que ni Discolmed sabía de esta realidad. Solo nos vinimos a enterar allí en la reunión del día lunes en la Secretaría de Salud del departamento del Huila. Y no fueron 2 o 3, fueron más de 11,000 personas a las que le llegó este mensaje, ¿sí? Entonces, son una serie de elementos, de datos, de falta de planeación y de cuidado que nos ha llevado a esta sensación de que todo está mal, que está fallando, que la gente se siente vulnerada en sus derechos. Entonces se suman las personas que ya en este momento están en tratamientos, periódicamente van a reclamar sus medicamentos, con las personas que además pues vienen pretendiendo que se les entregue los que llevan 6, 7, hasta un año dependientes, inclusive en este caso los tenían con colsubsidio, y pues a raíz de esa indicación que dio la nueva EPS, pues se han ido de manera masiva a intentar reclamar y nivelarse en sus tratamientos y medicamentos con Discolmed. Lo que tenemos en últimas es un colapso administrativo, un colapso logístico de este dispensario que, aunque pueda tener la buena intención, que aunque pueda tener el deseo de querer prestar bien el servicio, no da abasto con su capacidad logística y su capacidad humana. Sí. En esas reuniones Discolmed se habló, digamos, por ejemplo, de su infraestructura. ¿Cuántos puntos tiene en el departamento de Huila, o por lo menos en la ciudad de Neiva? Bueno, en Neiva ellos tienen 3 puntos. Tienen un punto en el barrio 1 de Mayo, tienen un punto en el centro, que es donde se han venido presentando las dificultades, y tienen un punto en el barrio Quirinal. Tienen 3 puntos. Lo que entiendo es que 2 de ellos son nuevos a raíz de ese convenio. Son puntos que se habilitaron en cuestión de días. Y pues entienden ustedes lo que es habilitar un lugar con tecnología, con muebles, con red para poderse conectar pues de un momento a otro, o en cuestión de semanas, pues no es
precisamente lo recomendable cuando se tiende una demanda tan alta y sobre todo de algo que no da espera. Estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de un tratamiento, de un medicamento, de un insumo del que en el día a día, semana a semana, mes a mes, la gente necesita para poder lograr recuperarse si es que es posible de esa patología o simplemente sobrellevar esa dificultad de salud que está teniendo. Entonces, para ellos como empresas, pues seguramente, como nos lo han expresado de alguna manera, solicitan tener calma o tener control o tener paciencia, como nos lo dijo en alguna oportunidad alguna de las personas que están en la reunión, y desde luego la palabra unánime del Ministerio Público es: ¿cómo le vamos a pedir a los usuarios que están padeciendo un dolor, que están padeciendo una enfermedad, que tienen a un familiar postrado en su casa, que tengan paciencia? Pues esa es la solicitud más absurda que podemos recibir nosotros en este momento, y en eso hemos sido muy enfáticos las tres cabezas del Ministerio Público acá en el territorio, porque no hay manera que invertamos la fórmula, que se invierte y entonces sea el usuario el que tenga que seguir esperando y sea el usuario el que tenga que aguantarse un dolor crónico mientras la parte administrativa de estos operarios y de estas empresas logra nivelarse y ponerse en unas condiciones justas y acordes a esa realidad que asumió recibir. Eso fue también algo que se enfatizó. Aquí no están haciendo un favor, Discolmed no está colaborando. Esto es una empresa, es una sociedad que recibe una compensación económica por prestar un servicio. Luego, si se comprometen a hacerlo, lo que se les está pidiendo es que lo hagan correctamente y de manera oportuna para el beneficio de los usuarios, que es lo que en últimas debe importar. Esta es una situación concreta con Discolmed y Nueva EPS. En cuanto a otras EPS aquí en la ciudad de Neiva, ¿qué otras situaciones hay o quejas de la ciudadanía? Bueno, en general, Gustavo, es una situación que está afectando de manera transversal el sistema de salud, especialmente a las personas que hacen parte del régimen subsidiado, es decir, de las personas que tienen menores capacidades económicas para poder subsanar sus dificultades a nivel de salud. Todas las EPS presentan dificultades, todas. No hay una sola EPS que esté, ni siquiera las del régimen especial, fuerzas militares, policía, Ecopetrol, que es la que menos nos refiere, pero también algún tipo de dificultad puede tener. Y desde luego las EPS que tienen la mayoría de afiliados del régimen subsidiado son las que presentan mayores dificultades. Está Sanitas, está Famisanar, está la nueva EPS desde luego, Asmec Salud, que todavía quedan con algunos usuarios. La gran situación aquí la tenemos de forma masiva con la nueva EPS, porque es una entidad prestadora de salud que aglomeró un número muy, pero muy alto de usuarios en Colombia, más de 11 millones de personas, y que en Neiva y en el Huila tiene más de 130.000 usuarios. Entonces, estas cifras, que son demasiadas, son muy altas para unos espacios operativos. Sobre todo hablo de la nueva EPS porque la dificultad que está teniendo Discolmed con su espacio también la tiene la parte administrativa o el centro de autorizaciones de la nueva EPS. Son espacios muy pequeños con capacidad para 80, 100, quizás 200 personas, sin la posibilidad de tener una buena ventilación, sin tener un buen sistema de atención de prioridades para personas con determinadas condiciones, ya que son espacios que se diseñaron cuando estas EPS quizás tenían un número mucho menor de personas afiliadas versus ahora que tienen pues una cantidad exorbitante de afiliados y que en el día estas entidades atienden a más de 1.000, 2.000 personas diariamente en un espacio que no supera, insisto, capacidad para 200, 300 personas. Esto hace parte, es una unión de problemáticas. No solamente es la parte del no pago de servicios por parte de las EPS a las IPS, y esto genera a su vez afectaciones en la prestación, en la calidad de la prestación y en la oportunidad, sino también una incapacidad administrativa, institucional, unas limitaciones físicas de infraestructura, dificultades con los programas o los software que permiten las autorizaciones. También hay un tema de, digámoslo así, de teléfono roto, de falta de información, de claridad en los canales de contacto y de atención en esos canales, porque venemos la idea que se puede hacer a través, por ejemplo, de un enlace virtual, pero cuando la gente lo intenta hacer, algo falla en ese proceso. Entonces tampoco hay una continuidad en esa línea de habilitaciones de otros canales para los usuarios. Nos preguntan acá en el Facebook Live
las direcciones de los dispensarios del primer... No Bueno, en este momento sí me disculpo porque no los tengo en mi memoria, no me sé las direcciones, solo me ubico en las zonas de la ciudad, sé que en Barrio Primero de Mayo, que opera para Sanitas, sé que en el centro, cerca de la carrera Quinta, pero no sé exactamente el punto donde se está presentando la congestión, y en el Quirinal también hay un punto de dispensación. No obstante, no es que uno pueda ir a cualquiera de ellos, sino que dependiendo del tipo de EPS a donde se encuentren afiliados y a la orientación que le hayan dado en el punto de la nueva EPS, pues se dirigen a alguno de esos espacios. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje de la personería para los usuarios, digamos, de las EPS, entendiendo que esto es una situación estructural que está afectando, digamos, a nivel nacional? Bueno, a los usuarios pedirles que estén en la medida de sus posibilidades muy orientados y muy claros en lo que está pendiente de entregas, que sigan los canales institucionales de estas empresas, porque son unas empresas, la nueva EPS Discolmed, que en la medida de las posibilidades hagan uso de esos instrumentos que supuestamente, digo supuestamente porque yo no puedo dar fe que efectivamente estén funcionando plenamente, pero tratar de agotar esas instancias antes que ir a hacer una fila de cientos de horas o de muchas horas allí sin saber si realmente hay la posibilidad o no. Tratar de erradicar a través de la página web de Discolmed, que hicimos una prueba piloto acá el día de la reunión, y con ciertas observaciones, como por ejemplo que no sabíamos qué datos colocar en ciertos puntos, pero en últimas permitió la erradicación. Creo yo que si se sigue un poco los lineamientos y el paso a paso que entiendo Discolmed ya tiene habilitadas en sus redes sociales y en su propia página web, eso puede ayudar de alguna manera a descongestionar. ¿Qué se nos explicaba? Que las personas que logran radicar las fórmulas a través de la página web, esto ingresa pues a la plataforma de ellos, y ellos tienen un grupo de funcionarios, de empleados diferentes a los que atienden allí en ventanilla, revisan esa fórmula, revisan esas autorizaciones, y pues si todo está bien y cumple, esos medicamentos se los envían vía domicilio. Aquí también pues indicar que se pasó de un domiciliario a 3 domiciliarios, se incrementó en 2 personas más la cantidad de personas que entregan medicamentos a domicilio, producto de esa, digamos, de esa dinámica de fórmulas que se radican de manera virtual, o algunos pendientes que les indican a los usuarios que se los van a enviar hasta la casa. Para las personas que están teniendo pues dificultades mayores, que no tienen capacidad tecnológica, que no saben cómo hacerlo, pues indicarles que se haga ese ejercicio, ojalá en la medida de las posibilidades, acompañados, que los adultos mayores ojalá se valgan de un familiar, de alguien, para que les ayuden a hacer estos trámites allí y no tengan que ir directamente a exponerse allí a todas las afugias. De otro lado, estamos en un periodo, digámoslo así, de espera frente a lo que iba a pasar esta semana, que ya se está finalizando. Fue lo que nos pidieron los delegados, o el delegado de Discolmed, el día lunes, que diéramos esta tregua de esta semana para esperar a ver si estas medidas, adecuaciones, más gente, más domiciliarios, orientación previa, si esas medidas lograban de alguna manera minimizar el impacto que se estaba viviendo. Espero yo que al lunes, al martes de la próxima semana, pues el resultado sea positivo. Eso es lo que esperamos nosotros, producto de todas esas reuniones y todas esas sesiones y requerimientos. Si definitivamente no acontece, pues como Personería Municipal ya lo hemos puesto de presente, nosotros tendremos que, como lo hemos venido haciendo, acudir a todos los entes e instituciones a requerir una y mil veces más que por favor intervengan, que por favor medien, que por favor gestionen para que estos dispensarios y la misma EPS habilite otros dispensarios, habilite otros lugares a donde la gente pueda reclamar medicamentos, porque la solución tampoco es acabar. Si pedimos que se vaya Discolmed, que se vaya la nueva EPS, pues vendrá otra con el mismo problema, porque es un problema estructural, es un problema que no solo hoy en día se llama nueva EPS y se llama Discolmed. Mañana se puede llamar Sanitas con droga a la rebaja. Mañana se puede llamar Famisanar con dispensario Cafán. No sé, me estoy inventando acá ideas para que la gente comprenda que el problema no es, en este momento estamos concentrados en los nombres Nueva EPS y Discolmed, pero como se ha podido explicar un poco y entender de todos los años que lleva esta situación, y que naturalmente se disparó, digámoslo así, se profundizó en los últimos 2, 3 años, pues lo que hay que ser conscientes es que
mañana ya no van a ser estos sino otros, y por eso hay que abogar y hay que insistir en que las soluciones tienen que venir del nivel central, del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud, del Congreso de la República, de quienes pueden tomar decisiones de fondo, y tomar decisiones de fondo es regular el sistema de una manera distinta y articular a los actores desde el nivel central para que acá en el territorio presten el servicio como los usuarios nos lo solicitan a nosotros. Bueno, a todas las personas que nos han acompañado en este Facebook Live, les queremos agradecer por acompañarnos. Estamos haciendo desde Diario del Huila seguimiento a la situación de Nueva EPS con Discolmets, y les invitamos a seguir nuestras redes sociales, a seguirnos y a leernos en www.diariodelhuila.com, y que estén pendientes en nuestros canales de toda la actualidad de Neiva, el departamento del Huila y Colombia. Muchísimas gracias.